Bienvenidos, bienvenidas otra vez a una nueva entrevista en el marco de estas experiencias que vamos recolectando del programa Plan Estratégico Personal. Hoy estoy muy contenta porque tenemos la fortuna de tener a Camila para charlar, para conversar. Camila es la reciente flamante gerenta general en su empresa familiar y aparte combina algo muy lindo que es su propósito, lo que ama hacer, con también su trabajo, porque además es artista y acróbata. Así que hoy nos va a contar un poquito cómo se pueden hacer estas misturas, estas mezclas entre lo artístico, lo profesional, ya más ejecutivo, si se quiere, que requiere un trabajo en una empresa y todos los desafíos que ha tenido durante este proceso trabajando con nosotros. Así que, Cami, muy bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo hoy con nosotros. Hola, Cari, muchas gracias a vos por tu tiempo también y por esta charla. Tal cual, porque es como una charla. Yo siempre digo lo mismo, que si bien obviamente tenemos como cierta guía para hablar de algunos temas que sabemos que están buenos y que a muchas personas les puede recontra servir, termina siendo eso, termina siendo como un poco viaje en el tiempo de qué pasó antes de conocernos, qué hicimos durante el proceso de trabajo juntos y bueno, y obviamente cómo te encontrás hoy después de haber egresado del programa. Así que como todo viaje en el tiempo, arranquemos yendo para atrás. Y contame un poco, Cami, no solamente de vos, sino de antes de conocernos, en qué situación estabas, qué cosas te estaban pasando, desde frenos, obstáculos, hasta, bueno, cómo estaban siendo tus días antes de conocernos y ingresar al programa. Estaban siendo unos días bastante caóticos donde me estaba dando cuenta que necesitaba, además de una terapia, porque lo hago, otro sostén, como una guía, alguien que me diga, bueno, está bien esto que está pasando, podemos reordenar esto de tu vida y tu trabajo y tu lado artístico, que también es difícil, haciendo estos pasos. Hay algo ya creado, vos lo seguís y puede pasar. Entonces, eso fue como lo que me llevó a hacer eh, este entrenamiento, ¿no? Como que también es llamado así. Y lo asocié a tener como, mi cuerpo ya sabe que entrenar a la práctica hacia el maestro un poco. Y eso me hizo entender un poco, decir, bueno, estás en proceso, Camila. Más allá que hay un desborde ahora, eh, se puede trabajar. Fue lo que me abrió, digamos, Qué este lindo. entrenamiento. Está buenísimo, Cami, porque esa analogía con el entrenamiento físico perfectamente se puede replicar a esto, ¿no? Muchas veces creemos que no tenemos la habilidad para gestionar, para ejecutar, para gestionar bien nuestro tiempo, y es como si fuera una habilidad innata. Y la realidad es que no es así, que se entrena, ¿no? Que se Claro, puede ejercitar y que se puede adquirir ese conocimiento. Contame qué sí. cosas te estaban pasando antes que te dieron señales de que hacía falta un cambio o un entrenamiento. ¿En dónde estabas viendo ese impacto? Estaba muy desbordada, sentía que no tenía tiempo, que nunca llegaba, que, no sé, las cosas que pasan dentro de un negocio familiar o una empresa era como que digo, no puede ser que esto me desborde. ¿Cómo hace la gente que maneja estos lugares? ¿Cómo hace para vivir con su vida personal y a la vez mezclarla con la profesional? Y entendiendo que existen un montón de trabajos familiares, cómo hacer para que eso funcione y que se sostenga en el tiempo. Como soy la tercera generación en el trabajo de mi familia, es muy difícil y he leído como, bueno, hasta artículos de es imposible que siga la tercera generación porque eso es difícil como continuar porque hay muchos patrones. Eh, pero a la vez era, bueno, yo quiero esto, a mí me gusta mi trabajo, necesito herramientas para transformarlo y poder sostenerlo en el tiempo. Era como, eso es lo que me hizo entrar, digamos, a conocerlos a ustedes. Eh, Y Creo aparte que no. tenías como, o sea, en ese momento cuando nos conociste, vos todavía no eras gerenta de la empresa y estabas en ese proceso como de querer llegar a ese lugar, ¿no? Claro, sí, estaba como con la idea de, tenía como ya los planes armados, pero era eso, mucho sentimiento, muchas cosas juntas y no podía estar separando todas las cosas. Eso, estaba en proceso, aún falta que salgan todos los papeles, pero ya es algo como que va a suceder, como que ya está. Eh, sí, y me ayudaron a lograrlo.
Eso, Qué bien, qué sí. bien. Y en el medio a todo esto, vos queriendo continuar con lo que te apasiona, ¿no? Que es el arte. Tal cual, que es mi cable a tierra, digamos, es lo que me hace salir un poco de la rutina, pero a la vez también era, bueno, ¿cómo hago para transformarlo a mi pasión, un trabajo que todavía lo estoy trabajando eh, y que tengo muchos proyectos y planes para con eso? Y como aprendí en el entrenamiento, hay proyectos a corto, largo y medio, a corto, medio y largo plazo, entonces es como decir, bueno, apagar la ansiedad un poco y poner a trabajar día a día que hay resultados que te van llenando. Es difícil, pero no es imposible. Siento eso, sí. Y aparte, bueno, esto como también estudio otras cosas, o sea, estudio inglés para mi arte. eh, Intento profesionalizarme todo el tiempo en cursos o entrenamientos que hago. Y nada, llevan su tiempo, pero a la vez organizándote entra en la agenda. Si no, es imposible. Exacto, exacto, porque muchas veces uno tiende a pensar o a manotear la idea del tiempo, ¿no? En el sentido de que necesito más tiempo. Y la realidad es que más tiempo no va a haber. Entonces se trata mucho más de esto que vos decís, del orden, de cómo gestionar tu atención, tu foco y en definitiva cómo definir tu próxima acción, que esto que estaba bueno, lo que vos estabas planteando, que en definitiva es em, no centrarse tanto en la inmediatez, o sea, hay proyectos que van a darse o van a empezar a tener repercusiones a largo plazo, pero lo que hay que centrarse sí es en el accionar diario, ¿no? En lo que Sí. hacemos día a día y eso en el acumulado genera efectos, ¿no? Y contame, Cami, cuando eso, nos conociste, ¿no? Venías como en este contexto, con dos grandes frentes abiertos, aparte un crecimiento dentro de tu empresa familiar y con, obviamente, las ganas de no descuidar esta pasión que vos tenés artística y aparte convertirla en un trabajo. Cuando nos conociste, ¿qué fue lo que te hizo pensar en definitiva que podía llegar a ser diferente este programa versus otras cosas que quizás ya habías probado o habías visto? El acompañamiento semanal, el mensajito de WhatsApp de si hiciste el ejercicio, nada, como que me transmitieron esa confianza de decir, bueno, yo en ellos me voy a poder apoyar. Eh, Más que un curso teórico de cómo hacer las cosas y bueno, vea por ello y fíjate si sale. Como es algo muy personalizado, entonces a mí me sirvió. Es más, yo siento que fui un poco vaga, como que hay veces que era, bueno, no llego a hacer esto, pero nada, después con el acompañamiento salía, o eso, muchas herramientas que me dieron. Pero nada, para mí sirve muchísimo. Fue un antes y un después, y lo sigo viendo hoy en día, hasta después de haber terminado, y como decir, bueno, sí, si yo me levanto y a veces muchas veces trabajo desde mi casa y no tengo el orden en mi casa, es muy difícil poner atención a lo que tengo que hacer. O de la música que tengo que ponerme de fondo para poder concentrarme. Como esas cosas que son tips que te modifican y que yo no las sabía. Eh, Eso. Pero en sí el acompañamiento muy personalizado que tienen para mí es la clave. Excelente, excelente. Y contame un poco más de ese antes y después, que para vos crees que fue un antes y un después haber participado de este programa. ¿Dónde lo ves reflejado? ¿Qué cosas pasaron a la Camila nueva, digamos, que antes no le pasaban? Y tengo una agenda más organizada, como, no sé, ya meses organizados o por lo menos semanas. Eh, Como que logré que mis hábitos, que un poco estaban, se ajusten un poco más y se afilen. Hoy en día estoy más afilada, es como, bueno, estoy revisando más mis gastos, estoy poniéndome al día con algunas deudas personales, entonces es como, sí, eso lo pude mejorar a través del programa. Em, Después, ¿qué más? También emocionalmente, sí, me sirvieron un montón. Como venía como en algo muy de depresión y de repente tener que entrenar para estar y llegar a las tareas, fue como, bueno, despertarme y activarme en ese sentido también. Como no solo en el laburo, sino en mi persona, en lo emocional.
Em, entonces, la gente sí, alrededor mío me dice, che, se nota, tu casa está más ordenada, o hay cosas en las que estás pudiendo cumplir, o bueno, che, voy a llegar a esta reunión y a veces no llegaba, o esas cosas como, hay cambios positivos. Eso Mirá, sí. o sea, en el trabajo te pasaba, por ejemplo, de esto, de no poder llegar, de ir como corriendo de atrás y empezó a cambiar un poco Sí, eso. sí, o ir con una energía de mal humor, o estar muy, esto como, no sé si enojada, pero era como saturada de cosas. Es decir, ay, esto no lo voy a poder cambiar nunca. Y en realidad desde mí, desde transformarme a mí, hice que todo lo demás vaya sucediendo, charlas con, bueno, mi familia son mis jefes, ¿no? Entonces con mi jefe, con mi compañera que es mi hermana. eh, nada, con mis primos que también trabajan ahí, o sea, es como es muy familiar. Y hay que poder comunicar bien, poder hablar transparentemente, cómo usar Bueno, todas esas cosas llevan un, un trabajo, digo, aprenderlas. Sí, Y qué sí. cambios, cuando empezaste a transitar el programa, qué cambios empezaste a ver y qué cosas empezaste a hacer un poquito distintas, que te empezaron a mostrar como evidencias de que esos resultados iban a llegar? Anticiparme a la responsabilidad que tenga, ya sea dar una clase o tener, no sé, una cita con alguien o presentar un proyecto o terminar un contrato, bueno, cosas así que llevan tiempo. El calendario que me enseñaron a usar fue espectacular porque es como que yo ahí aprendí cosas de la tecnología para que me ayuden. Entonces hay cosas que yo ya o le pregunto al chat y son cosas muy específicas, o bueno, o armo en el calendario ya el mensajito que le voy a mandar al proveedor, porque no sé, cosas me voy anticipando eh, para todo. Pero sí, me ayudó a anticiparme a cada paso. Entonces, Y aparte, esa anticipación muchas veces genera como seguridad y confianza, ¿no? calma, y sobre todo calma, en no estar tan acelerada. Igual soy una persona acelerada y corro, porque bueno, es parte un poco de mí. Eh, pero sí me noto más calma. Sí, Claro, sí. porque la diferencia es ser proactivo, obviamente, sí, ser enérgico y demás, pero que eso te esté afectando tu dinámica diaria, que no duermas bien, que no puedas llevar bien una reunión porque la ansiedad te comió y llegaste tarde y al final en definitiva no pudiste armar una buena agenda para ese encuentro y no pudiste hacer una buena negociación. O sea, empieza a cascadear, yo siempre digo, esta falta de sistema, de productividad y orden en muchas áreas de la vida, ¿no? Y nos termina Sí, afectando muchas veces en muchas áreas. sí, tal cual. Eh, en todas, creo, y también abarca al personal, en esta que te digo de, bueno, sí, yo estaba en un momento bastante de adentro mío y depresiva, por decirlo de alguna manera, y entre terapia y el plan, yo elegí el plan y me activó hasta un poco más que la terapia, porque yo ya sabía en la terapia lo que ahí tenía que elaborar, y en el plan fue, bueno, ahora hacerlo, ¿no? En todo los lugares que tenía que tomar en la empresa, los lugares en donde tenía que poner mi arte, en donde me tenía que posicionar como ya una persona que tengo 32 años y hace 10 años que doy clases, como en qué lugar ponerme, como todas esas cosas, yo las venía laburando y el plan me hizo hacerlo, digamos, ¿no? Terminar de hacerlo. Y este año empecé como mucho más eh, con una planificación con años anteriores no lo tenía. eh, y de hecho, en enero cumplí como el objetivo de enero. Ahora estamos por llegar a, bueno, sí, no sé, me puse en plan a final de diciembre poder rendir un examen y lo logré. Y nada, como esos planes que a veces pienso que es un montón. Sin ustedes no lo hubiese hecho. O capaz que sí, pero capaz que mucho más caótico, no lo sé. En eso sí yo veo el cambio. Excelente, qué lindo, Cami, esto de no solamente está la planificación,
presente para darte más tranquilidad, más certezas, más, hacer más predecible el futuro también, ¿no? Que es un poco de eso se trata, para poder Sí, disfrutar el camino, ¿no? El proceso. Pero también lo bueno es que estás empezando a lograr cosas, ¿no? Que estás, obviamente, rendiste exámenes, me estabas comentando antes de entrar a la entrevista, que estás en proceso de entrar a una de las universidades más importantes de América Latina sí, de circo y de arte. circo. Sí, sí, sí. Y es como, es muy loco porque decís, bueno, del circo a una empresa es como tan lejano, pues, no sé, y a la vez puede ser tan, no sé no sé cuál es la palabra exacta, pero lo puedes atravesar Compatible. de las, sí, sí, y lo uso para los dos, porque a veces en el trabajo tengo que ponerme un disfraz y decir, bueno, a ver, ¿cómo encaro esta situación que estoy pasando? Eh, y bueno, y resolver creativamente. Y eso me lo da el arte y viceversa. El orden, la organización, se lo pongo al arte y hay cosas que salen, obviamente salen mucho mejor si las planifico. Yo me doy cuenta cuando algo lo planifico y cuando paso por mí a cuando algo está improvisado. Eh, se nota Yo me en las imagino, dos Cami, que hay áreas. muchas, claro, hay muchas personas que deben estar sintiéndose como muy identificadas con tu caso, porque muchas personas creo que renuncian a la posibilidad de hacer compatibles estos dos mundos, ¿no? El mundo de algo que Sí, quizás te apasiona, que no necesariamente tiene el mismo perfil o el mismo tipo de acciones, de actividades y demás, que el que tiene el rol más profesional laboral, vamos a llamarle, ¿no? Y vos acá estás contando algo que está muy bueno, que es como es posible y no solo posible, sino que pueden jugar a favor y complementarse uno con otro. sí, tal cual, sí. Y también esto eh, se complementan, se potencian y uno le da estabilidad al otro. Como al menos en Argentina es muy difícil vivir del arte. Yo hoy en día no vivo del arte, pero sí me gratifica un montón. En algún momento quisiera poder hacerlo. Eh, pero a lo que voy es que el otro me retribuye, el otro trabajo me retribuye para yo poder trabajar en el arte. Y el arte me devuelve todo eso para yo poder seguir metiéndome en el trabajo más formal y convencional, que soy una persona que siente mucho, que soy muy sensible y hay un montón de cosas que a veces me desbordan, pero es por el simple hecho de, nada, soy sensible. No, no puedo negarlo. Y estas herramientas bueno, que ustedes me ayudaron un montón como a poder atravesar esos momentos, esas cosas. Excelente, Sí. excelente. Y Cami, ya pensando como, bueno, ahora en tu rol de egresada, contame, antes de arrancar, ¿qué metas tenías o qué objetivos o qué resultados te esperabas y cuáles de ellos se cumplieron? Se cumplieron el hecho de que yo pueda tener más organización en la agenda y más tiempo, eso sí se cumplió. Respetar mis momentos de apagar todo y solamente estar conmigo, porque a veces mi celular sonaba y sonaba, sonaba y aprendí a bajar el WhatsApp y que no me llegue ni la notificación y es increíble. Y veo resultado en mi calma a la hora de llevar a cabo un trabajo que decís, ay, no, mira el problemón que me vino, o no sé, cosas que a veces pasan, no sé, se te rompe un camión, o bueno, en mi trabajo, ¿no? O no llega el proveedor, o no sé, cosas, y tenés que enfrentarlas, ahora lo enfrento desde otro lugar. Bueno, resolvamos el problema en conjunta y somos un equipo, y no me desbordo tanto como antes. Eso sí, lo veo muy positivo. Qué lindo Sucedió eso. después del programa. Qué Antes bueno, no. qué bueno. Sí, y es como, como vos decís, es un cúmulo de herramientas que vos las fuiste aplicando y que en definitiva al aplicarlas empezaste a tener esos resultados que los ves en la práctica, que eso es lo más importante, porque teoría e información siempre hay mucha. El problema es, bueno, pero ¿cómo yo lo adapto a tu caso? A tu caso, a tu tipo de empresa, empresa familiar, a tu rol, al desafío en el que estabas en ese momento. Entonces, el que lo Sí, hayas podido implementar creo que es muy significativo, ¿no? sí, y hay veces que también es como pensar que
o los programas o las cosas que hay que son tan con una mirada empresarial. eh, Nosotros somos una pyme, es algo pequeño, y a veces era como, bueno, capaz que esto es un montón para lo que yo necesito en realidad. Y no, es lo mismo, solamente aplicado a tu caso, pero son las mismas herramientas, tanto como los cursos que ustedes dan de ganancias o bueno, esto de gestión emocional, todo es lo mismo. Ah, entonces, sí, me dio como esa confianza para decir, bueno, voy a probar con esto a ver si funciona. Y sí, funcionó. Y lo que sí me pasó es que terminé el entrenamiento y sentí que no que era corto, sino que voy a ir siguiendo avanzando en el tiempo, porque son cosas que no las lográs en las semanas que sucede el entrenamiento, sino que tenés que darte tiempo y después, no sé, creo que lo terminé en diciembre y al cabo de 2 meses me sigo dando cuenta que hay cosas que, esto ahora lo hago mejor, pero porque se sigue entrenando el cuerpo. No, o sea, hace 2 días terminé la agenda y de planificarme 2 semanas dije, esto yo hace 2 semanas atrás no lo estaba haciendo. Y como eso, ¿viste? Como ir de a poquito, semana a semana, avanzando un poco más. Porque las cosas están en mi mente. Después, bueno, las voy haciendo cuando pueda. Obvio, y No. aparte digo, si bien es un proceso formativo de acompañamiento, esto viene a cambiar como por completo tu próximo año, ¿no? Entonces, en definitiva, tiene que ver con aprender, probarlas, ponerlas en marcha, que vos egreses con tu sistema de productividad armado y después tiene que ser posible de seguir funcionando para que empieces a tener esos resultados que comentabas hoy, ¿no? Cumplir los objetivos que tenías para enero, rendir el examen y aprobarlo, ese tipo de cosas te las va dando el tiempo. Cuando van sucediendo las cosas y vos efectivamente ese sistema lo tenés andando, lo tenés haciendo marchar, empezás a ver esos efectos y esos resultados, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí. Y bueno, todo lo que enseñan de cómo usar las herramientas de la tecnología hoy, para mí es sorprendente, porque hoy, por ejemplo, estaba en una planilla Excel y digo, ay, espero que haya puesto esta información clave que ya en mi cabeza no estaba tanto, porque nada, es mucha información. Y sí lo había volcado y era como, ay, gracias, Camila del pasado, por hacerlo posible. Y bueno, viste, uno va avanzando y decís, bueno, sí me anticipé, entonces está resuelto. Y eso está bueno. Eso es algo que nos pasa a muchos y muchas personas de la comunidad que deben estar viendo esta entrevista deben pensar en la cambio del pasado y la cambio del futuro, pues se habla mucho de eso Sí, en sí, la comunidad. Y es como que, sí. bueno, durante el proceso nosotros creamos nuestro propio minion, ¿viste? Como el asistente personal, que somos nosotros del pasado, que empezamos a planificar el futuro y empezar tal cual, lo que te pasó, decir, ¿habré pensado yo en esto? Sí, lo pensé, está puesto, ahora lo que voy a hacer ahora es incremental, o sea, me permite hacer esto que me había asignado para este bloque de tiempo. Entonces empiezan a pasar estas cosas que a veces hasta nos sorprendemos un poquito de nosotros mismos, ¿no? De vernos en ese lugar. Eso es lo lindo, porque decís, bueno, hoy miraba un meme y decía, hay veces que te la das porque, no sé, estás medio bajón, pero son días nada más, porque después si vos estás en esta rueda de avanzar y de querer ser un poco mejor que antes, bueno, van a haber días así, pero te agradeces el pasado que te hiciste cargo de tu persona un poco, de tu Total, trabajo, de lo que querés, digamos, que eso está bueno, sí. total, Cami. Y bueno, para ir terminando, quiero hacerte un par de preguntitas más. La primera es, ahora que egresaste del programa, que obviamente pasaste por todo este proceso, que sos miembro de la comunidad, sos miembro del club también, así que muy contentos de seguir trabajando con vos. ¿Cómo comparas tu experiencia, ¿no? con tus expectativas al iniciar? Bueno, mis expectativas quizás eran, bueno, no sé si lo voy a lograr, quizás no eran muy altas, la verdad. Me superaron, sí, me superaron por esto, porque pude rendir bien un examen, que era como para mí, era la primera vez de rendir un examen en inglés y era como, wow, y lo pude hacer, terminar bien el año. Bueno, los objetivos del año los había terminado bien y fue gracias al entrenamiento. Así que eso, siento que superaron las expectativas que tenía porque venía en una que digo, ay, no sé si voy a jugar con esto. O sea, creo que el curso y el entrenamiento me llamó porque
mi cuerpo lo necesitaba que alguien esté ahí como sosteniendo un poco a Camila y guiando un poco. Así que nada, eso. Yo creo que mis expectativas fueron superadas. Qué lindo, Cami. Y por último, si le tuvieras que recomendar a un amigo, a un colega de trabajo, este proceso que viviste, ¿qué le dirías que va a esperar, que podría esperar en estos meses y cómo definirías en una frase el programa? En una frase, esto, ¿no? Como lo que dije hoy al principio, la práctica hace al maestro. Y es una práctica este entrenamiento. Entonces, recomendaría eso, como no castigarse tanto y sí hacerse responsable de uno mismo. Y eso, y practicar. Porque el objetivo que vos quieras puede llegar si lo vas practicando. Excelente, Cami. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvo buenísima la charla y creo que nuevamente hay muchas personas que van a escuchar esta entrevista y se van a ver muy reflejadas en este desafío que muchas personas tenemos de querer hacer combinar espacios en lo personal y espacios en lo profesional y salir airiosa de eso, ¿no? Salir victorioso Sí. de esa fusión. Sí, sí, sí. Yo creo que confío en que se puede. No significa que sea fácil, ni que Totalmente. no Lleva estás esfuerzo y cansado. compromiso. Claro, mis ojeras me delatan. Pero bueno, eso es lindo y es gratificante. Así que nada, gracias, Cari. Gracias a vos, Cami. Te mando un abrazo grande.